Bendiciones hermanos, estamos nuevamente aquí con estos podcasts de pocos minutos y espero esta vez hablarles de un tema también muy importante como cada uno de los que hemos ido revisando en el tiempo, aprovechando los minutos al máximo y tratando de sacar el jugo de las palabras que el Señor tiene para nosotros día a día. Y esta vez quiero hablarle acerca del lazo del cazador y espero hacerlo en este podcast y en algunos más siguientes. Y quiero comenzar con una palabra que está en Amós 3:5 y es una pregunta que hace Amós. Dice, ¿caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Aquí está hablando de que detrás de un lazo siempre hay una intención, siempre hay un cazador, detrás de una conexión siempre hay alguien detrás que está tratando de conectar, dicho de alguna manera. Y es que nosotros, los seres humanos, somos seres creados por Dios para conectar. Somos seres creados por el Señor con una capacidad intuitiva de conectarnos con otros. El ser humano, dicen, es un ser social y necesita formar vínculos para su desarrollo. Lo vemos desde que el niño nace. Sin los vínculos con su padre y con su madre, sin el amor que esto le pueden entregar, tampoco tendrá provisión, tampoco tendrá protección y mucho menos podrá finalmente llevar su desarrollo a buen término. Necesitamos entonces esas conexiones. Y son esas mismas conexiones que nos rodean, la de nuestros padres, hermanos, amigos, en fin, las que nos van de alguna forma moldeando, las que van poniendo elementos en los fundamentos de nuestra alma y de nuestros pensamientos. Todo esto son conexiones que están a nuestro alrededor y necesitamos generar esas conexiones. Pero muchas veces los vínculos que tenemos a nuestro alrededor no sabemos discernirlos, si son buenos, si son beneficiosos o si en realidad lo que tenemos a nuestro alrededor son lazos. Y aquí viene el tema del lazo del cazador. Es decir, que a veces podemos tener un vínculo y otras veces lo que tenemos en realidad es un lazo que nos están cazando. Las tinieblas nos está cazando a través de una conexión equivocada. Hay vínculos generados por el alma y también hay vínculos, creo yo, generados en el espíritu. Los vínculos generados en el alma simplemente responden a necesidades, a pensamientos, a ideologías, incluso amigos que tenemos porque piensan parecido a nosotros, porque sienten algunas cosas como nosotros las sentimos. Pero hay vínculos generados en el espíritu, como el vínculo que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Es un vínculo generado en nuestro corazón que se va desarrollando cada vez más. Es un vínculo que el Espíritu Santo va alimentando para que cada día podamos estar más unidos a Él, podamos nosotros estar dentro de Él y Él estar dentro de nosotros. Ese es un vínculo en el Espíritu y no es el único. Yo creo que también dentro de la hermandad se generan vínculos en el Espíritu, en donde podemos caminar juntamente con otros, con hermanos, con los que podemos andar en un nivel de fe, en un deseo de conocer más a Dios, juntos en un mismo camino. Hay conexiones entre dos personas o entre dos almas que se dan en la mente, en las emociones o a veces incluso en la voluntad. Es decir, que nos conectamos porque tenemos un objetivo particular, un objetivo similar entre nosotros. Pero vuelvo a reiterar, hay vínculos que son del espíritu, que no necesariamente responden a esto. Es cierto que necesitamos a otros para desarrollarnos, pero también es cierto que es por medio de otros que también podemos estancarnos. Tanto el desarrollarnos como el estancarnos muchas veces se produce por algún vínculo o algún lazo que se ha desarrollado en nosotros con algunas personas. Si yo le dijera a una dinamita que su mejor amigo es un fósforo encendido, seguramente lo tomaría como un gran chiste. No podemos conectarnos a cualquier cosa, porque algunas cosas a las que nos conectamos o algunas personas a las que nos conectamos podrían significar destrucción para nosotros. Podrían gatillar aspectos de nuestra vida que no están listas, entonces que no están desarrollados en el Señor, que no están sanos en Él. Y entonces al conectar esas partes que todavía no son tratadas por Dios, hay vínculos, hay lazos que lo que producen es
un crecimiento de ese lugar de tinieblas en nosotros. Lo van alimentando aquello que Dios quiere secar, que Dios quiere cerrar, van abriendo una herida que Dios quiere sanar. Y por eso necesitamos entender si lo que nos rodea, la conexión que tenemos, es un vínculo o un lazo. Todo vínculo pone pensamientos y emociones nuevas en nosotros, y por eso son de suma importancia que podamos mirarlas. Ahora bien, Génesis 10:9 dice algo muy importante. Hablando acerca de Nimrod dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Cuando se habla de Nimrod, se habla de un cazador que está delante de Dios en el sentido de una rebelión, en el sentido de alguien que se opone, que se pone delante de ti para interferir, para obstaculizar. Y Nimrod era alguien que buscaba obstaculizar los propósitos de Dios, y como lo hacía como un cazador. Nimrod no era solamente un cazador de animales, era un cazador sobre todo de almas. Él cazaba las almas que estaban a su alrededor. Él las llevaba a idolatrarlo, a que lo miraran a él como un dios, como un ídolo que pudiese ser elevado. Y en esto él se interponía entre Dios y los hombres. Ahora bien, muchas personas a veces actúan de esa manera. Tal vez no con esa maldad explícita que está en Nimrod, pero sí esperan que nosotros los consideremos de una forma aún más elevada que al mismo Dios. Esperan a veces que nosotros consideremos sus palabras y sus consejos de una forma mucho más preponderante o principal en nuestra mente y nuestros corazones que la misma voz de Dios. Y por esto el Señor advertía que si no lo amamos a Él más que a nuestras familias, que a nuestros amigos, que a los que nos rodean, entonces no podemos seguirlo, porque Él no puede ser Señor y tener a otros señores en nuestro corazón. Y a veces la importancia que les damos a algunos de los vínculos que tenemos podría interponerse entre el propósito de Dios y nuestras vidas. Ahora bien, para terminar quiero que revise 1 Samuel 18:20. Dice, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo en el versículo 21, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Aquí vemos cómo Saúl, conociendo cómo era Mical, y conociendo también el interés de David por Mical, decide que puede darle a su hija para que ésta sea por lazo para David. Ahora no solo pensaba Saúl en las pruebas que le iba a pedir a David para poder ser su yerno, sino también en la actitud y en la personalidad que tenía Mical. Y todos conocemos la historia de David y Mical, cómo se fue desarrollando. Saúl se la dio para que David muriera entre los filisteos. Pero luego cuando se intensifica el conflicto entre David y David tiene que huir, Saúl se la da a otra persona, le da a su hija a otra persona y ella no protesta. No protesta, no se molesta, simplemente porque David ya no tenía posibilidades de ser rey. Cuando David vuelve a buscar a Mical, no se inmuta ante el llanto de su esposo. Mical deja al esposo que tenía y se va con David, que ahora está triunfante, está como un ser poderoso dentro de Israel. Y ella no se inmuta para nada, mientras su ex esposo llora por ella. ¿Por qué? Porque ella quería ser reina. Había sido criada por Saúl para un lugar de poder, para un lugar de estatus alto. Y esto es permanente en ella. Y en esto es un lazo para David. Ella quiere por todos los medios tener una posición. Mical nunca fue un aporte para David en toda la historia, sino que lo menospreció, y Dios mismo tuvo que impedir que le diera hijos a David. Esto nos muestra que a veces hay conexiones que pueden ser lazos para nosotros, y necesitamos revisar las conexiones a nuestro alrededor. ¿Son vínculos genuinos de amor? ¿Son personas de fe? Ahora es muy distinto que yo considere a los que me rodeen como gente que necesita del Señor, que necesita redención, que necesita oír la voz de Dios, y que por lo tanto mi deber es estar cerca para poder impartirles esa voz de Dios.
Pero es distinto cuando considero a ese otro, a ese que no tiene fe, a ese que aborrece las palabras de Dios, a ese que le da la espalda a la voz de Dios, como un sostén, como un bastón, como una ayuda, como una conexión genuina en mi corazón. Eso puede ser muy difícil. Y entonces por eso viene la voz de Dios a nosotros diciéndonos, si no lo amamos a Él más que al resto, no podemos seguirles, porque entonces estaremos casados, o habremos sido casados como dice la palabra inicial en Amós, cuando el ave es laciada por un lazo. Habrán lazos en nuestro corazón que nos impidan conocer la voz del Señor y seguirla. Esto es lo primero que queremos entender acerca del lazo del cazador. Y lo siguiente lo veremos en el siguiente podcast. Sean todos muy bendecidos.